Incluir en la lista de sancionados a Daniel Ortega y Rosario Murillo es lo que demandaron eurodiputados en Parlamento, que discutió resolución que condena por unanimidad a la dictadura en Nicaragua. La cerrazón de la dictadura Ortega Murillo obligaría a la Unión Europea a excluir a Nicaragua del acuerdo de asociación firmado con Centroamérica. Sanciones o salida negociada es lo que ofrece Unión Europea al régimen, según analistas. Daniel Ortega cuenta la historia a medias, dice presidente del COSED ante declaraciones del dictador, quien les reclama de haber mordido la mano que les dio de comer en relación a negocios en mercado venezolano. De falacias y tildan feminista celebración de Rosario Murillo de que el país ocupa el 5º lugar en el mundo donde hay equidad de género. La equidad no se mide por números, sino por igualdad y respeto de sus derechos. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. El canal del pueblo le saluda esa noche Leticia Gaitán. Suscríbase en nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. Le invitamos a informarse en nuestra página web www.ciennoticias.tv. Así que gracias porque usted está informándose con el canal del pueblo. Incluir en la lista de sancionados a Daniel Ortega y Rosario Murillo es lo que demandaron eurodiputados en el Parlamento, que discutió este miércoles una resolución que condena por unanimidad a la dictadura en Nicaragua y llama a congelarle dinero a personas naturales y jurídicas involucradas en violaciones a derechos humanos. Veamos el siguiente reporte. De forma unánime pidieron aplicar sanciones individuales los eurodiputados al dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo por la permanente violación de derechos humanos desde la insurrección cívica de abril del 2018, que ha dejado más de 300 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Al principio de este año, el gobierno de Nicaragua aceptó buscar una salida negociada y firmó 2 acuerdos sobre liberación de los presos y restauración de las libertades políticas. Pero queda claro que el gobierno ha fracasado y no ha cumplido su promesa y sus compromisos. Muchos o casi todos los presos fueron puestos en libertad, pero se les detuvo justo después y las libertades políticas no fueron restauradas. Ante estas señales negativas, si el bloqueo continúa, apoyo sanciones personalizadas contra los máximos responsables de la situación, entre los que hay que citar al presidente Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo. Esta crisis necesita política y necesita empatía. Por eso pido a Daniel Ortega que compare la fotografía que recoge su primer juramento como presidente del 10 de enero de 1985 con cualquiera de las que le retratan ahora. Hoy es la imagen de la desolación. Es que hoy los presos políticos en Nicaragua están en condiciones penitenciarias inhumanas, aislados, sufren violencia. Por eso esta resolución pide la inmediata liberación de los presos y sanciones represivas contra los autores, empezando por Ortega. Mientras el eurodiputado Javier Nart presionó por la liberación de los reos políticos y la suspensión de Nicaragua del ADA. Pero pasemos de los dichos a los hechos. El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, hoy en aplicación práctica, se fundamenta en el comportamiento democrático. Y por ello, la resolución que mañana se votará tiene varios puntos esenciales. Impulsar una solución democrática mediante elecciones fiables, que significan una reforma fundamental del sistema y de la supuesta justicia, hoy perfectamente vicaria del matrimonio presidencial. El envío de una delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua. Yo ya estuve en la primera, con Ramón Jáuregui, una persona ejemplar. Que la Comisión Europea establezca sin demora la lista de personas a sancionar y que se abra a Nicaragua el procedimiento de suspensión regulado en el artículo 355 del Acuerdo de Asociación. Todas las advertencias no han servido.
ahora hemos tenido en esta última crisis centenares de muertos, masivas torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones. En realidad es el mismo escenario que hemos tenido en las grandes represiones en Venezuela, en los momentos de Venezuela, porque en realidad son dos regímenes paralelos, son dos regímenes iguales, son dos regímenes que se rigen por la misma arbitrariedad cruel y brutal que es la que rige y que se dirige desde Cuba. Y ustedes están dando la espalda a esta evidencia continuamente de que es Cuba, desde allí, desde Venezuela, donde se protege a Nicaragua y donde se protege realmente esta arbitrariedad. La resolución que será sometida a votación mañana jueves establece la congelación de fondos y recursos económicos de algunas personas físicas o jurídicas, entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos, liberación de los presos políticos, la suspensión del acuerdo de asociación, a cambio de regresar a un diálogo nacional significativo encaminado a elecciones libres y transparentes, así como el respeto de las libertades fundamentales. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. Continuando con más noticias, a esta hora la cerrazón de la dictadura Ortega Murillo obligaría a la Unión Europea a excluir a Nicaragua del acuerdo de asociación firmado con Centroamérica. Veamos el siguiente reporte con Héctor Rosales. Los diputados del Consejo de la Unión Europea han analizado suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación con la Unión Europea como una forma de sanción por estas violaciones a los derechos humanos, y dicha medida ahuyentaría las inversiones en Nicaragua y por ende es un golpe fuerte en la economía que se mantiene postrada en una cama por culpa de la dictadura de los Ortega Murillo. El problema de las sanciones europeas es el mensaje que le da al mundo. El primer mensaje y el más importante es: en Nicaragua hay problemas, no inviertas un peso en el país. Entonces, inmediatamente esa resolución ahuyenta la inversión extranjera. Ese es el impacto, el impacto primario, pues, es el aumento, como es el ahuyentamiento de la inversión extranjera. Y de otras empresas de capital europeo que puedan considerar que su nivel de riesgo es muy alto para mantener sus inversiones aquí en Nicaragua. En términos del acuerdo de asociación, en estos momentos, según APEN, se está exportando de 250 a 300 millones de dólares, es decir, un 10% de las exportaciones a Europa. Significa que perdemos las preferencias que nos da el acuerdo de asociación, y que se haría más difícil exportar porque nuestros productos serían menos competitivos, porque perderíamos las preferencias. Normalmente esas preferencias son arancelarias. Con Estados Unidos y Unión Europea fuera del ámbito comercial de Nicaragua, Nicaragua estaría fuera del 70% de la economía del mundo. Por su parte, el economista Luis Murillo considera que estas sanciones individuales recaen en la falta de institucionalidad por parte de la dictadura. Europa es el tercer mercado de mayor importancia de las exportaciones e importaciones nicaragüenses. Representa un poco más del 30%. Y el acuerdo de asociación contempla 3 pilares, uno de los cuales es el pilar político y el democrático, ante lo cual estaríamos perdiendo uno de los principales mercados. En segundo lugar, Europa, mal que bien, sigue siendo uno de los financiadores de la cooperación internacional, que también la estaríamos perdiendo. El acuerdo de asociación conocido como ADA fue firmado por Nicaragua con el resto de países centroamericanos en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio del 2012. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias. Sanciones o salida negociada es la lectura o es lo que ofrece la Unión Europea al régimen. Es la lectura que realizan analistas. Escuchemos sus valoraciones. Considero la resolución del Parlamento Europeo muy importante en cuanto refleja la preocupación de los miembros del Parlamento, integrados por diferentes tendencias ideológicas y políticas, sobre la situación de Nicaragua. Es relevante el énfasis que le pone el Parlamento a designar una delegación
para que visite Nicaragua y continúe esas gestiones para un proceso de negociación que lleve a una solución pacífica, negociada de la crisis nacional. A Ortega se le están dando no solamente sanciones, también se le están dando oportunidades, tanto estas sanciones europeas como las norteamericanas, le indican el camino a seguir a través del diálogo, de las elecciones libres, de buscar un consenso. Ahora él se arriesga a perder el tratado de asociación con Europa, se arriesga igualmente a perder el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se arriesga a seguir teniendo sanciones individuales para los más cercanos a él, a enrarecer el clima de negocios en Nicaragua y definitivamente todo hace indicar que a Ortega le importa poco el bienestar de los nicaragüenses. Significa que el régimen cada día está más aislado, que cada vez cuenta con menos amigos en el concierto internacional y que poco a poco la comunidad internacional está asumiendo su corresponsabilidad en cuanto a la gobernanza regional. Bueno, hay varios elementos de la propuesta de resolución en el Parlamento de la Unión Europea que amerita mencionarse. Número uno, realmente representa, entendemos, un consenso de las 5 fuerzas políticas más importantes del Parlamento Europeo. Por tanto, en realidad, el nivel de consenso que estamos viendo acá es sin precedente y además se está trabajando conjuntamente el Parlamento con el Ministerio, digamos, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en este tema, lo cual hace ver que claramente es un mensaje fuerte para el país, ¿no? Entre las cosas invitan a que se venga y se visite el país por parte de una comisión, se llama por supuesto a retomar las negociaciones para que aquí se le dé una salida democrática a través de reformas electorales cívicas y pacíficas a la problemática, que se le dé cumplimiento a los acuerdos ya asumidos, ¿verdad? Es decir, que tienen que ver con libertad, garantía ciudadana, que se liberen los presos políticos, que también pues lo ha estado diciendo la Alianza como una meta para Navidad, que todos los presos políticos estén fuera de la cárcel. En fin, es exhaustiva la declaración o la resolución, la propuesta de resolución de la Unión Europea, es fuerte en el sentido del respaldo que tiene y verdaderamente llama pues al país, al gobierno, a que retome el camino de buscarle una salida, no por la vía de la represión, sino por la vía de solucionar los distintos ejes de tensión y de conflictividad, y da pues las recomendaciones pertinentes del caso. Bien haría el país si realmente utiliza este periodo al que estamos entrando, de periodo navideño en Nicaragua, para reflexionar sobre cómo enrumbar el país en una mejor dirección que lo que hemos hecho hasta la fecha. Porque realmente tenemos que trascender esta etapa construyendo un nuevo consenso a partir de las nuevas realidades. El modelo que traíamos colapsó. Hay que entender eso y lo que eso significa es que Nicaragua tiene que moverse hacia un nuevo balance de poder, es decir, donde se respete la institucionalidad, donde se restablezca la democracia, donde realmente cuidemos la justicia igual para todos. Daniel Ortega cuenta la historia a medias, dice el presidente del COSET, José Adán Aguerri, ante las declaraciones del dictador, quien les reclama de haber mordido la mano que les dio de comer en relación a negocios con el mercado venezolano. Veamos los detalles con Radio Corporación. El trabajo del gobierno en turno es crear y facilitar mecanismos para que la empresa privada pueda generar empleos, expresa el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Esto en respuesta a señalamientos de Daniel Ortega, donde afirmó haber beneficiado al sector privado a través de acuerdos comerciales. Cualquier acuerdo, se firmaron en todos estos años, una cantidad de tratados de libre comercio. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno.
Un gobierno lo que tiene es la responsabilidad de ser un facilitador para las empresas. Los que generamos empleo somos las empresas. El gobierno no tiene la capacidad de generar empleo. En función de esa realidad, el gobierno tiene la responsabilidad de facilitar el trabajo a las empresas, abrir mercados, que nosotros tengamos la posibilidad de vender a cualquier país del mundo. Eso es legal. Y en ese sentido tenemos que entender que lo que hicieron las empresas que tuvieron esa vinculación con el mercado venezolano fue en función de una oportunidad hacer una relación comercial, y eso es algo totalmente legal y que generó empleo, que generó respuesta a las familias de esas empresas, y que al final del día eso no es más que una responsabilidad que tiene que tener el gobierno de turno. Aunque el gobierno arremeta contra el sector privado y los culpe del colapso económico en el país, Aguerri señala que el responsable de los decrecimientos en nuestro país es el orteguismo. La otra realidad es que aunque las exportaciones están creciendo, las importaciones siguen cayendo, y eso es producto de la decisión de las empresas en que se está reduciendo los bienes de capital, que se está reduciendo lo que es importaciones para los sectores como el agrícola, como el industrial, como el de transporte, y en esto tiene un peso la reforma tributaria que está golpeando a todititos los nicaragüenses. Es un peso donde, insisto, ¿qué es lo que ha sucedido? A la familia le ha encarecido los productos, al productor le ha encarecido las materias para poder producir, al país le está produciendo un aumento de la pobreza al perderse empleo y al generar esta situación. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. En Ópticas Munkel usted tiene garantía siempre en la prescripción, además de la garantía de 1 año en todos los aros, sin importar el rango de precio. Garantía que no le falla. Vea, con eso haremos una breve pausa, ya regresamos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Luego de casi 3 años de permanecer como diputado en la Asamblea Nacional, el político conservador Alfredo César anunció que se retira de su escaño porque considera que el Parlamento lo manejan de forma antidemocrática y discriminatoria. Veamos el siguiente reporte con el periodista Donaldo Hernández de La Voz de América. El Partido Conservador decidió retirar de la Asamblea Nacional de Nicaragua a sus 2 diputados por considerar que el partido oficialista, quien tiene amplia mayoría en el poder legislativo, no respeta la representación de la oposición. Se ha ido cerrando el espacio a las expresiones de diputados opositores como nosotros, y ya no hace sentido pues estar ahí porque ya casi no tenemos nada que hacer. Alfredo César, diputado propietario y presidente del Partido Conservador, asegura que su agrupación política formará parte de una gran coalición de la oposición. Es un momento que nosotros consideramos oportuno, a las puertas de que se va a firmar la unidad opositora en enero. Pero no toda la oposición celebra esta renuncia. Óscar Sobalbarro, vicepresidente del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, asegura que el diputado Alfredo César y el Partido Conservador son colaboradores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Lo que conocemos a Alfredo César sabemos que es patrañoso. A juicio de Sobalbarro, el político Alfredo César quiere formar parte de la Alianza Cívica, la organización que aglutina a la mayor parte de la oposición de Nicaragua. Quiere infiltrarse en la Alianza Cívica, quiere lavarse la cara después de ser un diputado regalado producto del fraude de Ortega. Ortega fue quien le regaló esa diputación.
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez niega que en Nicaragua hubo un fraude electoral y sostiene que su partido ganó los comicios con una amplia mayoría. Que un gobierno electo democráticamente. Desde hace más de una década, la disidencia nicaragüense no ha logrado la unidad de todos los sectores opositores. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. No aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Es por eso que le invitamos a que usted invierta en la libertad de prensa en Nicaragua, en el periodismo en resistencia. En esta transmisión usted encontrará un link que lo redireccionará a nuestra cuenta en PayPal para que usted invierta en el periodismo independiente. Para Luciano García, de la Unidad Azul y Blanco, el político Alfredo César no tiene cabida en la gran coalición Azul y Blanco, pues considera que es un caballo de Troya e infiltrado del FSLN, y lo que trata es destruir la alianza que les ha costado construir en estos meses. Veamos sus declaraciones. Pasada y antepasada, Alfredo César ha negociado con el Frente Sandinista y se ha convertido el Partido Conservador en un partido básicamente a favor del gobierno. Tal es así que el gobierno le otorgó una diputación regalada en las elecciones pasadas, que no es de él, por lo tanto esa diputación es del Frente Sandinista, y yo creo que sin lugar a dudas el Frente Sandinista está enviando a un caballo de Troya a la fila de la oposición para infiltrarlo de manera tácita. Alfredo César no es más que un aliado del orteguismo, y nosotros, si realmente quisiéramos cambiar a Nicaragua, si realmente queremos limpiar a Nicaragua, debemos de entender que partidos que están en alianza con el Frente Sandinista no tienen cabida en la nueva Nicaragua. Efectivamente, han tenido contacto porque la Alianza Cívica, a través de varios personeros, no sé de cuáles exactamente, han hecho una consulta a diferentes partidos políticos, y tengo entendido que uno de ellos fue el Partido Conservador. Hoy en la mañana precisamente yo envié los mensajes correspondientes a la gente correspondiente, donde le describí paso a paso todas las atrocidades que Alfredo César ha cometido en contra de Nicaragua y en contubernio con el Frente Sandinista. Se lo pasé detallado a varias gente de la alianza. Ellos, la alianza, saben perfectamente bien quién es Alfredo César. Esa decisión de Alfredo César no es más que una antimaña de un político vendido, un político que ha estado en contubernio con el orteguismo y que se cree o se quiere hacer pasar por azul y blanco. Pero ese señor, ni ese partido es azul y blanco en este momento. Y eso lo sabe claramente la alianza, y eso lo sabe claramente la Unidad Nacional, y no es bienvenido a esta gran alianza donde los nicaragüenses realmente hemos puesto una cuota muy alta. Habemos exiliados, habemos gente que han puesto la vida, hay muertos de por medio. Yo creo que ningún muerto que para mí ha habido desde abril hasta la fecha, ya en memoria de ellos podemos permitir que ese señor ingrese a esta alianza. Así es que yo voy a ser uno de los que me voy a oponer férreamente a que este señor ingrese, y que la unidad no pasa por gente que es aliada del orteguismo. Yo creo que tenemos que ser claros. No podemos aliarnos con cualquiera que provenga de la fila del orteguismo haciéndose pasar por azul y blanco. La oposición se debe construir con verdaderos opositores y con gente que ha puesto realmente la lucha durante años, no por ese tipo de personas.
El político Alfredo César respondió a los señalamientos de ser agente del orteguismo, de la desconfianza hacia él que lo han tildado de 7 puñales, y explica que una de las razones de por qué dejó su escaño como diputado son las señales que le dieron senadores republicanos de posibles sanciones a la Asamblea Nacional como institución. Esto es lo que nos dijo César a 100% Noticias. Luciano García mencionaba de que, bueno, Sí, usted no yo es le bienvenido. tengo cariño a Luciano y le deseo lo mejor en su exilio, pero él no tiene ninguna autoridad ni sobre la alianza ni sobre el Partido Conservador. Así que no es más que una opinión. A ver, entonces ya en concreto ya ha hablado seriamente de la unidad con la Alianza Cívica específicamente. Sí, que es la única para nosotros. Pero ¿cómo explicarle a la gente? O sea, de que usted ya está en este periodo de diputado y casi que iba a cumplir 3 años como diputado y hasta ahora se da cuenta de que la Asamblea es antidemocrática y discriminatoria, los discrimina a ustedes y eso ha sido una constante, no desde ahorita. No, te quiero decir de que independiente de que no aprobamos, nosotros no aceptamos los resultados de la elección que dio nacimiento a esta asamblea. Nunca aceptamos los resultados porque nosotros nos quitaron 3 diputados. Finalmente, te puedo decir que en el año 17 y en los primeros 3 meses del 18 teníamos espacio como opositores. Lo estamos viviendo porque nosotros vivimos todos los días, no es que lo estamos oyendo de afuera. Hay gente que lo ve como infiltrado y como caballo de Troya del FCLN para contaminar o hacer dividir pues una alianza que les ha costado algunos sectores. Esa es una opinión, además de totalmente minoritaria, te quiero decir con certeza, nosotros tenemos redes sociales y tenemos las estadísticas. Menos del 10% opinan así, para que sepas. Pero aparte de eso es basada solo en porque a mí no me gusta fulano. Era nacional en el 93. Don Alfredo, es que la gente comienza a contar muchas situaciones y movimientos que hizo el Partido Conservador, donde hasta votaba junto con el orteguismo. Estaba claro usted de que estaba claro también usted del tema de las diputaciones, que incluso usted dijo que no iba a aceptar su diputación y después lo vimos días después aceptando esa diputación. Y quienes lo critican, dicen que esa diputación fue totalmente regalada por el FCLN para decirle al mundo que había pues legitimidad, equidad en la asamblea. Eso es falso, eso es falso. ¿Qué le puede decir, don Alfredo, a la gente que todavía lo sigue llamando con el mote de 7 puñales? Que me digan uno, que me saquen uno con un hecho comprobado. No existe y los he retado por años y no existe porque mis acciones son defendibles a lo largo de toda mi trayectoria política. ¿Por qué no profundizan y saquen uno? Entonces, cuando nuestras estadísticas de redes al anuncio del retiro de la representación parlamentaria del Partido Conservador de la Asamblea es el 7,5% negativa y 92,5% positiva, estamos totalmente satisfechos. Yo les recomiendo a ese 7,5 varias cosas con mucho respeto y aprecio. Primero, que dejen el hígado y la libis a un lado y utilicen la cabeza, que para eso lo tienen. ¿Recibieron alguna seña ustedes del Partido Republicano con quien tienen relación? Múltiples señas, Lucía. Yo estuve hace 2 semanas en la reunión semestral de la Internacional Conservadora que fue en Washington, entre el 4 y el 6 de diciembre. Y tuve, por supuesto, en esos días conversaciones largas y de fondo con senadores republicanos que están en el Comité de Relaciones Exteriores, con diputados y diputadas republicanas de primer orden y con funcionarios de la administración Trump. En las conversaciones con los senadores y los diputados, nos repitieron lo que hemos oído públicamente y oficialmente de funcionarios del Departamento de Estado, que es que las sanciones no solo van a continuar, sino que además de ser a individuales, van a extenderse a entidades públicas. Y acuérdate el dicho de Nicaragua, al entendido por seña. Y ¿qué pasa? Hace 6 meses sancionaron al presidente nominal de la Asamblea.
y la Asamblea, en lugar de corregir su rumbo, lo ha empeorado. Entonces, la posibilidad de que sancione a la Asamblea Nacional en las próximas semanas o meses, cualquiera lo puede entender que ahí está. Yo no tengo ninguna certeza, ni nadie me lo dio como información absoluta. Don Alfredo, sale de la Asamblea antes de que caiga una posible sanción a la Asamblea. Bueno, te vuelvo a repetir, el partido tomó la decisión pensando que este es el momento políticamente correcto por varios elementos. Por eso, basado ¿verdad? también en eso, ¿verdad? En esa seña que le dieron, que podría sancionar. Esa posibilidad puede existir, claro que sí, pero no la tengo con certeza, te lo digo sinceramente, porque no me la trasladaron así. Pero claro que puede existir, pero no es el principal elemento tampoco, es uno de tantos. De falacia, así tildan feministas la celebración que hace Rosario Murillo de que el país ocupa el 5º lugar en el mundo donde hay equidad de género. La equidad no se mide por números, sino por igualdad y respeto a los derechos de las mujeres, respondieron algunas consultadas. Veamos a continuación el siguiente reporte con Gerald Chávez. Murillo celebró este miércoles la posición que obtuvo Nicaragua en este ranking mundial, pues la vicedictadora asegura que en Nicaragua se respetan los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, feministas tildan de falacia el informe. Triunfos de los derechos de todos, derechos humanos absolutamente vigentes, fortalecidos. En un país con derechos humanos vigentes y fortalecidos, un país pequeño como el nuestro, hay equidad de género, primeros en América Latina y quinto en el mundo, derechos humanos, derechos de mujer. Es una falacia afirmar que hay equidad de género cuando todos los indicadores nos dicen lo contrario. Organizaciones que defienden derechos humanos de las mujeres aseguran que la realidad en Nicaragua es otra. Las mujeres, a pesar de tener importantes cargos, no tienen voz y voto. Igualdad de género no es cuántas mujeres están en un cargo. La igualdad de género se mide por si esas mujeres tienen iguales derechos, si esas mujeres tienen libertades. Y hoy en día lo que hemos visto es cantidades de mujeres que han sido abusadas. Las mujeres enfrentan situaciones graves de discriminación. Esto ocurre en el mundo laboral, del empleo regulado, ocurre también con el salario que perciben las mujeres en comparación con los hombres, ocurre también en la permanencia que han tenido las mujeres en cargos de dirección y en el ejercicio efectivo de la toma de decisiones. La desigualdad de género también se ve reflejada en que Nicaragua se ubica en el primer lugar de Centroamérica con la tasa más alta de embarazos en adolescentes y el tema de impunidad, mencionan organizaciones. Gerald Chávez, 100% Noticias. No aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Es por eso que lo invitamos a que usted invierta en la libertad de prensa donando a través de nuestra cuenta en PayPal. En esta transmisión usted encontrará el link que lo redireccionará a nuestra cuenta. Le invitamos también a suscribirse a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.100noticias.tv. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros titulares. Incluir en la lista de sancionados a Daniel Ortega y Rosario Murillo es lo que demandaron eurodiputados en Parlamento, que discutió resolución que condena por unanimidad a la dictadura en Nicaragua. La cerrazón de la dictadura Ortega Murillo obligaría a la Unión Europea a excluir a Nicaragua del acuerdo de asociación firmado con Centroamérica. Sanciones o salida negociada es lo que ofrece Unión Europea al régimen, según analistas. Daniel Ortega cuenta la historia a medias, dice presidente del COSED ante declaraciones del dictador, quien les reclama de haber mordido la mano que les dio de comer en relación a negocios en mercado venezolano. De falacia, así tildan feministas celebración de Rosario Murillo de que el país ocupa el 5º lugar en el mundo donde hay equidad de género.
La equidad no se mide por números, sino por igualdad y respeto de sus derechos.